Hola Florecita, bienvenido, bienvenida a Florece en el Intento, un espacio para ser y para florecer. Un podcast mágico y profundo de mis autoobservaciones viviendo la vida floreciendo en el intento. Aquí nos encontraremos con la magia infinita que habita dentro de nosotros a través del fluir místico de la vida, para vivirla de forma más amable con nosotros y con nosotras mismas, con la tierra y con los otros seres. Yo soy Dharma, escritora, yogi y podcaster mística, y para mí es un honor estar contigo hoy reflexionando y conversando acerca de cómo soltar el peso de hacer felices a todos. Y esta es una pregunta que me quiero hacer aquí en Florece en el Intento, porque siento que yo he cargado el peso de hacer felices a todos desde que tenía 5 años. Y este hecho de mí misma y de mi vida ha sido algo que resignifiqué hace muy poco en terapia y que resultó ser una clave que me desbloqueó un montón de cosas que en mi vida se sentían como apretadas, bloqueadas, limitadas, y frente a las que había intentado hacer muchas cosas para soltarlas, para moverlas, para cambiarlas, y no había tenido éxito porque me faltaba esta clave de dónde viene esta necesidad de hacer felices a todos. Justamente siento que hablamos de la hipercomplacencia, de ser un people pleaser, como una falla de personalidad o como una reacción a experiencias difíciles de nuestro pasado o como una consecuencia de la manera como nos educaron. Pero en mí yo encontré que venía sí de esas cosas, pero también de mi propia empatía y la forma como cuando era niña, con las herramientas con las que tenía, hice sentido de las emociones de las demás personas, la forma como signifiqué el sentir el dolor, la tristeza, la frustración de las otras personas, y cómo eso configuró la manera en la que, con las herramientas que tenía, decidí actuar, que fue haciéndome cargo de las emociones de los demás. Además, quiero hablar de este tema porque Claudia, una florecita, me lo sugirió por TikTok, y por supuesto, porque creo que si todos nos liberamos, si todos soltamos el peso de hacer felices a otros, podemos construir un mundo más feliz, un mundo más libre. En este episodio vamos a explorar 5 partes. La primera parte va a ser acerca de definir qué es cargar el peso de hacer felices a todos, cómo se siente, cómo se vive. Aquí te voy a contar mi experiencia personal, un poco de lo que he observado en el mundo, de lo que he observado en otras personas. Después vamos a responder a la pregunta ¿por qué no podemos hacer felices a todos? Para ir como desenhebrando ese nudo, para ir soltando esa necesidad de hacer felices a todos desde la lógica, desde la afirmación. No podemos, no es una posibilidad hacer felices a todos. La tercera parte va a ser un análisis de la película Pobres Criaturas. Pues vamos a ver este tema en relación con esta película, porque llevo pensando en este tema en específico desde hace 2 semanas, que fue cuando Claudia me sugirió el tema. Es un tema que yo he estudiado y he observado y he sentido por muchos años de mi vida, pero apenas en ese momento lo empecé a ver como un capítulo de Florece en el Intento. Y justo ese primer fin de semana, después de que Claudia me sugiriera el tema, fui a ver esta película, Pobres Criaturas, a cine. Entonces tenía el tema rondándome y pensé muchas cosas sobre este tema mientras estaba viendo la película, y te lo quiero compartir. En la cuarta vamos a hacer algo que no hemos hecho aquí en el podcast y que quiero hacer hace mucho tiempo, y es hacer una intersección con las neurodivergencias. Es una intersección pequeñita con neurotipos diversos, con la forma como desde nuestras divergencias percibimos el hacer felices a otros. Es una reflexión corta y ya sabes que abajo en la descripción encuentras los capítulos del podcast en caso de que te quieras saltar esa parte porque no te resuene hablar de neurodivergencias.
Y puedes saltar directamente a la quinta parte en la que ya vamos a responder a la pregunta cómo soltar el peso de hacer felices a todos. Como todos los episodios de Florece en el Intento surgen de una conversación nutrida con mi alma y con mis guías espirituales, desde aquel capítulo que hice en el que respondí a la pregunta cómo comunicarnos auténticamente, que hice sin guión. He estado haciendo los capítulos sin guión, solo con una guía de los temas que vamos a tratar, así que me emociona mucho estar aquí contigo hoy. Gracias por ser aquí. Entonces, sin ser más, comencemos con responder a la pregunta: ¿qué es cargar el peso de hacer felices a todos? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se vive? Para mí, cargar el peso de hacer felices a todos se siente como la creencia de que yo soy responsable de las emociones de los demás. El creer que yo soy responsable de la felicidad de los demás, pero que también soy responsable de impedir o de evadir o de cargar el hecho de que los demás no experimenten sus propias emociones incómodas, porque claro, las emociones incómodas se pueden percibir como lo contrario a la felicidad, o esa es la forma como nos enseñaron. Hay cosas buenas, hay cosas malas, existe la felicidad y existe la tristeza y todas las otras emociones incómodas. Ahorita vamos a ver cómo en realidad las emociones incómodas son parte de la felicidad, son parte de una vida que se construye para ser feliz, pero dentro de mi experiencia personal, el cargar este peso de hacer felices a los otros se siente como tanto creer que yo soy la responsable, que en mí reside la responsabilidad, que la felicidad de los demás está en mis manos, y eso se ve como tengo que hacerlos felices y al mismo tiempo tengo que evitarles incomodidades. Y para mí, como sé que para muchos de ustedes, y porque lo he observado en muchas personas, esta responsabilidad la sentimos porque somos más conscientes de nuestras propias emociones, o más bien estamos más en contacto con nuestras propias emociones y luego somos más conscientes de esas emociones, más conscientes que muchas otras personas. Y aquí quiero ser muy cuidadosa porque no estoy diciendo, ay, nos hacemos responsables o cargamos este peso porque somos mejores que los demás. No, siento que cada ser humano tiene características y dones diferentes, y algunas personas de la humanidad tenemos esta conexión con las emociones, bien porque somos más sensibles o tenemos esta conciencia emocional porque la hemos desarrollado o porque simplemente vinimos al mundo así. Para mí es una cuestión del alma, pero no importa cómo tú lo veas, cómo tú lo creas. La cosa es que estar en contacto con nuestras emociones y el ser conscientes de lo que estamos sintiendo y de lo que estamos pensando a raíz de esas emociones hace que estemos como viendo un plano, una dimensión que las demás personas no están viendo o que no están percibiendo. Para mí, cuando niña, se sentía como pensar o percibir que en cualquier lugar de los ambientes familiares, que en cualquier lugar de los ambientes escolares, que en todas partes las personas estaban fingiendo estar bien, porque yo percibía que en esta otra dimensión, que en este plano emocional, había dolores enquistados, rabias guardadas, resentimientos, envidias, muchas emociones como guardadas y escondidas. Y cuando yo era niña yo percibía esas emociones, pero las personas al frente mío, en el colegio, en el trabajo, en los ambientes familiares, aparentaban no sentir esas emociones o no expresarlas en el presente, como que eso no afectaba el hecho de que estaban ahí hablando, dando clases, conversando con otros o planteando ciertas cosas del mundo, como que simplemente lo que salía afuera no eran esas emociones que yo estaba viendo, sino como un poco una máscara, como una actuación en la que todo el mundo fingía que todo estaba bien, que todo estaba neutral, que todo estaba normal.
Obviamente, el percibir estas emociones primero no significa que estamos interpretándolas bien. Lo que para mí de la otra persona se siente como miedo, como rabia, como angustia, no necesariamente es miedo, rabia y angustia, o no tiene los motivos, las razones, los nombres que yo le estoy dando. Pero cuando somos niños y estamos atravesando esta etapa en la que le estamos dando sentido al mundo, en el que estamos tratando de poner en palabras lo que aprendemos en la experiencia, lo más común es que tratemos de hacer un checklist con lo que significa cada cosa. Carro significa un objeto que anda por las calles y que me permite ir de un lugar a otro. Cocina significa dónde se hacen los alimentos, y así con cada cosa. Lo mismo con las emociones. De manera que cuando niños percibimos estas emociones que aparentemente los adultos o las personas no estaban expresando y quisimos darle sentido, lo más probable es que hayamos hecho ese sentido, le hayamos dado ese significado de forma equivocada o distorsionada. Para mí se veía como decir, ay, es que todas las personas se odian entre ellos porque yo percibo que entre todos hay competencia y que entre todos hay envidia. Ay, es que las personas ocultan este dolor existencial porque están súper adoloridos de que la vida sea difícil, de que haya pobreza, de que no tienen lo que quieren, de que no cumplieron sus sueños. Todas estas narrativas que yo les puse a esas emociones era mi forma de narrar, pero no necesariamente la forma correcta, no necesariamente lo que en realidad estaba pasando en la mente y en el cuerpo de esas personas. Y a partir de esa narrativa, que no necesariamente era correcta, yo concluí que yo era la responsable de las emociones de los demás, porque era yo quien las estaba sintiendo, era yo quien las estaba experimentando en el cuerpo, era yo quien no las podía ocultar, era yo quien me las pasaba pensando frente a esas emociones. O sea, si yo iba a un lugar que estaba muy cargado emocionalmente, después iba a la casa y pensaba y escribía y pensaba mucho sobre las emociones que percibía en el lugar y trataba de entender por qué tal persona se sentía así, por qué tal otra persona se sentía de esta otra manera. De modo que para mí cargar el peso de hacer felices a todos se siente como ese contacto con las emociones en general, las nuestras y las de otras personas, y la distorsión de creer que podemos narrar esas emociones y que porque podemos narrarlas y las estamos sintiendo somos responsables de ellas, y es una distorsión que surge en la etapa egoica del desarrollo infantil, en mi caso, y es lo que he observado en otras personas. También siento que si somos conscientes, estamos sintiendo las emociones de los demás. Cuando esas personas se sienten mal respecto a algo que nosotros hicimos cuando éramos niños, si nuestros papás se sentían enojados porque rompimos algo, si nuestra mamá se sentía triste porque la decepcionamos por cualquier motivo, cualquier cosa que haya pasado en nuestra infancia en la que percibimos que nosotros somos causantes de la incomodidad o del malestar o de la no felicidad de los demás, crecemos con esta distorsión que dice que somos culpables de las emociones de los demás, que somos culpables de la no felicidad de los demás. Y por supuesto, si nos dijeron que éramos culpables porque hay muchas personas que fueron en nuestra infancia inmaduras emocionalmente, y su inmadurez emocional les dice que la culpa de cualquiera de sus emociones son los demás, son los otros. Posiblemente si estuvimos en contacto con personas con inmadurez emocional, nos van a culpar una y otra vez a lo largo de la historia de nuestra vida de la manera como ellos se sienten, nos van a poner la bolsa, el peso de sus propias emociones a nosotros, y pues crecemos con este arquetipo del mártir o del cuidador. Precisamente el arquetipo del mártir y el cuidador es otra de las formas en las que yo describo cómo se siente el cargar el peso de hacer felices a otros. Se siente como un sacrificio constante, se siente como que constantemente somos nosotros quienes tenemos que prestar nuestro cuerpo para sentir, porque las otras personas no están sintiendo esas emociones.
Cuando yo era niña, sentía constantemente que si no prestaba mi cuerpo para sentir las emociones de los demás, esas emociones les iban a hacer daño y veía cómo socialmente le estaba haciendo daño al grupo. Entonces simplemente era como un sacrificio, era lo que debía hacer porque por algo yo sí experimentaba esas emociones. Pero la forma en la que el arquetipo del mártir se distorsiona y se va a la sombra y nos hace daño es creer que nuestra identidad, que nuestro valor es sacrificarnos constantemente por los demás, que es eso lo que nos hace valiosos, lo que nos da propósito, y es un arquetipo que puede irse a la sombra y que puede volverse un arquetipo egoico que nos limita y nos hace daño. Lo mismo que el arquetipo del cuidador y la cuidadora, el creer que porque podemos cuidar a los otros, porque estamos en contacto con esta empatía, con esta sensibilidad, el creer que todo el tiempo debemos cuidar a los otros, porque somos nosotros quienes sienten esa empatía y ese amor. Entonces, claro, eso significa que eso es lo que debemos hacer. El creer que eso es lo que nos hace solamente valiosos, que solo valemos si estamos cuidando a los demás, que solo tenemos propósitos si estamos cuidando a los demás, que eso es lo que debemos hacer y punto final, también puede ser un arquetipo que se va a la sombra y que se convierte en un arquetipo egoico, que después se puede ir a la codependencia, que después se puede ir a la posesión, que después se puede ir a la necesidad constante de control, etc. Así que todas estas cosas que acabo de decir completan la manera como se siente cargar el peso de los demás. Se siente como un sacrificio constante, se siente como cuidar a los demás constantemente, se siente como ser responsable de las emociones de los demás, se siente como ser culpable de las emociones de los demás. Y también se siente como una manera muy difícil de vivir, muy agotadora. Vamos a sacudirnos un poquito para pasar al siguiente punto, que es responder a la pregunta ¿por qué no podemos hacer felices a todos? Y me gustó frasear esta pregunta como ¿por qué no podemos hacer felices a todos? En lugar de ¿por qué no podemos hacer felices a los demás? O a los otros, porque el decir los demás es como decir los que están de más, como si solo estuviéramos solitos y nosotros fuésemos nomás uno y los demás pues sobran, algo así. Y los otros también hace que sea como yo soy uno y ustedes son los que están afuera de mí, los otros. Y para mí no es tan así, para mí yo soy una célula y las otras personas son células también. Yo soy una célula y tú eres una célula, mucho gusto, hacemos parte de un organismo entero. Entonces, bueno, por eso la quise frasear así. Pero, sin embargo, irónicamente, el primer motivo por el cual no podemos hacer felices a todos es porque no estamos dentro del cuerpo, dentro de la cabeza, no somos la otra persona, no estamos dentro de la otra persona. Entonces, por tanto, no podemos hacernos cargo de su felicidad, incluso si queremos, no podemos, porque quien gestiona sus pensamientos, sus emociones, es la otra persona y no nosotros, porque quien sabe lo que es verdad dentro de su propio mundo emocional, dentro de su propia conciencia, es la otra persona y no nosotros. Porque si asumimos la tarea de hacer feliz al otro, estamos asumiendo la tarea de vivir por el otro y eso simplemente no se puede hacer. Y no se puede hacer porque mis causas de la felicidad son distintas a tus causas de la felicidad, que son distintas a las causas de la felicidad de cualquier otra persona. Cada persona es un mundo y sí, hay unas causas de la felicidad que pueden generalizarse. No quiero leer el comentario que dice, pero todos somos felices si tenemos comida, si tenemos seguridad financiera, si tenemos un techo donde vivir. Y aquí va el otro punto. Por fuera de las necesidades básicas, que son necesidades biológicas, que son las que mantienen a nuestro cuerpo seguro, por fuera de eso, que esa ya es otra conversación, porque esas causas externas de la felicidad ni siquiera deberían verse como causas de la felicidad, porque son simplemente las causas por las cuales sobrevivimos, son las razones por las cuales nuestro cuerpo sobrevive y por eso deberían ser derechos básicos, pero bueno, esa es otra conversación. La cosa es
las causas por fuera de esas causas biológicas de la felicidad son distintas para cada persona. Entonces, por más de que yo quiera ser esta persona que se cree tan grande y tan sabia, que sé las causas de tu felicidad y que pueda hacerme cargo de las causas de tu felicidad, nunca voy a saber tan bien las causas de tu felicidad como conozco las causas de mi propia felicidad. Así que eso pues nos dice que no podemos hacer felices a los otros, solo podemos hacernos felices a nosotros mismos. Porque la felicidad como un estado al que visitamos constantemente, más que como un estado absoluto, aunque si vamos a preguntarnos, Dharma, ¿tú crees que la felicidad es inconstante o que es aleatoria o que es un estado absoluto, constante? Bueno, en fin. ¿Tú qué crees de la felicidad? Yo pienso que ni es aleatoria, sino que la construimos con intención y que vinimos a ser felices, ni tampoco es inconstante, porque el amor incondicional y la compasión incondicional e infinitas son absolutos, y para mí la felicidad es ese amor incondicional, para mí la felicidad es esa compasión incondicional, pero además no es un estado más que, es que siento que lo absoluto en la tierra se vuelve cambio constante. Esa es la definición de la vida en la tierra, de cómo se creó el mundo. La ley de la tierra es el cambio constante. Entonces, por más de que sea un absoluto, por más de que el amor y la compasión incondicional sean absolutos, para mí son equilibrios dinámicos, son cosas con las que conectamos constantemente y con las que desconectamos constantemente, al menos en la conciencia, como que nos olvidamos que el amor incondicional está ahí, nos olvidamos que la compasión está ahí y constantemente nos acercamos y nos alejamos de ese amor, pero esos alejamientos y acercamientos pueden ser tan constantes y tan cambiantes y tan cortitos que es como un equilibrio dinámico en donde la mayoría del tiempo estamos permaneciendo en el amor y permaneciendo en la compasión. Para mí la felicidad es ese equilibrio dinámico en el que permanecemos en la compasión y permanecemos en el amor. Por tanto, la felicidad no es algo que se genera por causas externas, no es algo que podamos obtener desde el exterior, sino algo que está dentro de nosotros. Es una conexión interna de nosotros mismos con el amor y la compasión universales. Por eso, porque no viene de afuera de nosotros, nadie por fuera de nosotros puede hacerse cargo de nuestra felicidad. Ahora, si vamos a hablar de esas necesidades biológicas de las que hablamos hace un rato, ¿las demás personas pueden hacerse cargo de nuestras necesidades biológicas? Claro que sí. Y esa es una conversación completamente diferente porque siento que hay personas que vinieron a servir y a cuidar a los demás, es decir, a hacerse cargo de las condiciones biológicas y básicas de supervivencia de los demás, pero ese cuidado debe estar bien remunerado, debe ser bien valorado, en fin, esa es otra conversación. Y de la pregunta ¿por qué no podemos hacer felices a todos?, que quedamos con la conclusión no podemos porque la felicidad es una cuestión interna, no podemos porque no sabemos las causas de la felicidad del otro tan bien como la otra persona conoce sus propias causas de la felicidad, y porque no podemos estar dentro de la mente, el cuerpo y la vida de esa otra persona, y porque hacernos cargo de su felicidad sería hacernos cargos de vivir por esa persona y simplemente no podemos hacer eso. De responder esta pregunta y estas conclusiones me sale la pregunta: pero ¿por qué queremos hacer felices a los demás? Que sería un bonus, porque no lo nombré al principio, pero siento que es importante que respondamos a esta pregunta más allá de mi experiencia personal y mis observaciones, como un planteamiento, como preguntarle al universo, preguntarle al alma, pero ¿por qué yo mismo, yo misma me quiero hacer cargo de la felicidad de los demás, más allá incluso de mis propias experiencias, más allá de la configuración humana que presento en este momento? Quiero saber por qué los seres humanos queremos hacer felices a todos. Y la primera respuesta que me surge es porque creemos que así valemos, lo que nombraba al principio. Creemos que nuestro valor está determinado por qué tan felices podemos hacer a los demás.
Y creo que más allá de nuestra historia personal, esto surge de la forma como nos hemos organizado y cómo hemos construido la sociedad, de lo que hemos valorado dentro de la existencia humana. Claro, si todo se basa en estatus, en accomplishments, en logros, en lo que las calificaciones del colegio, en la belleza física, en el dinero, en fin, en todas estas cosas que al final hacen parte de sí, la materia, y no estoy diciendo que sean malas, simplemente no son la esencia de la vida. Como hemos organizado el mundo de esta manera, creemos que valemos por estos logros, valemos por este estatus, valemos por qué tan reconocidos somos socialmente, y tomamos este reconocimiento social equivocadamente como la felicidad de los demás, la felicidad del grupo, el bienestar del grupo. Y el plantear esto es plantear que por debajo del estatus, que por debajo de el querer ser aceptados, que por debajo del miedo al rechazo, lo que existe es un deseo de amar y de ser amado. Pero para mí ese es el centro. El hecho de querer hacer felices a todos es una manifestación de la distorsión no solo de creer que nos podemos hacer cargo de vivir por otros, sino también de creer que la felicidad y el bienestar nuestro y del grupo depende de todas estas cosas ilusorias, de los logros que consigamos, de qué tan válidos somos socialmente, etc. Y otra respuesta que me surge es que queremos hacer felices a todos si somos personas muy empáticas. Como te contaba al inicio, para mí surgió esta responsabilidad como una distorsión de mi empatía, una distorsión motivada o ambientada en el marco de mi etapa egoica del desarrollo. Todos los niños viven esta etapa, creo que es de los 4 a los 7 años, pero bueno. Creo entonces que cuando intentamos gestionar esa empatía y no nos enseñan a gestionar esa empatía de forma saludable, sana, armoniosa, grounded, enraizada, luminosa, podemos gestionar todas esas emociones que estamos percibiendo de los demás de esta manera distorsionada, creyendo que entonces nosotros debemos hacer una narración con esas emociones, y a partir de esa racionalización de las emociones de los demás debemos resolver esas emociones o hacernos cargo o algo por el estilo, que somos culpables, dependiendo de cómo se haya configurado esa narración. Y hablando de narraciones, quiero dar paso a la reflexión de la película, o bueno, que me propició, que me brindó la película Pobres Criaturas, porque una de las preguntas que me dejó esta película es: ¿qué pasa cuando volvemos a no saber las normas sociales, pero estamos en un cuerpo que sí está regido por las normas sociales? Porque el cuerpo es de la materia y está percibido materialmente por el mundo de acuerdo con esas normas sociales. Para mí ese es parte del argumento de la película. No sé si es verdad, no sé si es mentira, no sé si el director o los escritores dijeron eso, no sé si Emma Stone dijo eso. Solamente para mí parte del argumento de la película es eso: ¿qué pasa cuando tenemos un cerebro, una forma de hacer sentido, un alma que se está expresando por fuera de las normas sociales? Es decir, hemos perdido esta narración oficial, pero seguimos habitando un cuerpo que sí está sujeto a esa narración social. Para mí lo que pasa, y que nos lo muestra la película, es que de repente el único remedio que tenemos para esa disonancia entre la forma como nosotros sentimos y percibimos el mundo y nos percibimos a nosotros mismos, y la manera como nos percibe el mundo, es decir, nosotros percibimos que somos libres y que venimos a jugar a la tierra y a experimentarnos y a experimentar y a aprender y a sentir y a hacer arte y a reflexionar, pero sobre todo a sentir
Mientras el mundo nos dice no, viniste a comportarte y a seguir esta serie de reglas y a obedecer. No lo quiero poner en extremos, no estoy diciendo que el orden sea malo ni que las reglas sean malas ni nada de eso. Estoy diciendo que hay una disonancia cuando nosotros estamos en contacto con esta parte más cruda de la esencia de la vida y de nuestro propio cuerpo, pero afuera somos percibidos desde un lugar mucho más reglamentado y oficial, desde lo que oficialmente se conoce como civilización. Recordemos que eso cambia de generación en generación y que es muchas veces la guerra y otras cosas que a mí me parecen por fuera de la esencia de la vida hacen parte de lo que consideramos civilización. Entonces, ¿qué pasa cuando hay esta disonancia? Y para mí, lo que pasa cuando existe esta disonancia es que no nos queda más remedio que hacernos cargo, solamente cargo de nosotros mismos, de nosotras mismas, porque es la única forma en la que vamos a habitar y a poder habitar el mundo cuando existe esta disonancia. Y para mí esta es la respuesta, de hecho que se conecta con las neurodivergencias, pero para mí esta es la respuesta cuando somos personas bien sensibles que necesitan significados profundos, que necesitan saber por qué estamos aquí, que necesitamos saber por qué estamos aquí, qué sentido tiene estar en la tierra, que sentimos mucho. Me acuerdo mucho que Bella en la película cuando percibe que, este es un spoiler. Bueno, pero es muy chiquito, no voy a decir qué pasa ni nada, solamente hay una escena cuando ella está en un barco súper lujoso y luego se encuentra con un filósofo cínico. Y el filósofo cínico de alguna forma se refleja en ella porque ella es absurdamente feliz, o sea, como feliz en su ingenuidad. Y en cuanto a la ingenuidad es sobre todo que no conoce muchas cosas de el mundo y lo que percibimos como realidad, que está lleno de contraste y hay muchas cosas difíciles y amargas y dolorosas. Entonces él como que se refleja y se siente mal al verla ser feliz en su ingenuidad. Por supuesto, el cinismo es esta expresión de la apatía de alguien muy sensible que no encontró otra forma de gestionar su sensibilidad más que cerrando su corazón. Y bueno, y viviendo desde el complejo de superioridad moral e intelectual. Pero bueno, él va en ese reflejo que siente al verla, como esa rabia, la resuelve su rabia diciendo, es que le voy a mostrar el mundo. Y entonces ella va a darse cuenta que yo tengo razón, pero por debajo estaba, ella por fin va a sufrir y a sentir como yo siento y a sufrir como yo sufro y va a dejar de ser feliz porque no sé, ay no, qué feo, pero sí, es eso lo que pasa. Entonces la lleva a ver en Alejandría que hay un montón de niños y de personas pobres muriendo por calor y por hambre. Y entonces Bella, que pues tiene esta conciencia joven, es como un alma que todavía no se ha acostumbrado a la materialidad. Bella siente un dolor muy, 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 muy profundo, o sea, literalmente se desgarra y llora y se quiere tirar por un barranco ahí en Alejandría. Creo que la única forma de vivir sintiendo tanto y viendo como él estando en contacto con el amor y la compasión y esta parte tan hermosa de la existencia, el saber que todo está hecho de amor, que Dios es amor y que la creación está hecha desde ese amor, y a la vez saber que la tierra es la tierra y está contrastada y tiene un montón de problemas, tiene cosas hermosas. No estoy diciendo que la tierra en la vida sea completamente horrible o que todo sea malo, no, pero la tierra es dual, entonces tiene toda esta parte oscura y pesada. Entonces la única forma de estar en contacto con esas dos partes y al mismo tiempo con la aceptación de quizás la tierra es solo una parte de la experiencia del alma, quizás es solo una etapa, un aprendizaje y hay más. O sea, si mi alma es este amor y esta compasión infinita,
hay más allá que la vivencia en la tierra. El estar en contacto con estas cosas existenciales y sostenerlas todas en un mismo cuerpo, para mí solo es posible si nos hacemos cargo de nosotros mismos, de nosotras mismas. Y para mí ese fue uno de los aprendizajes que me dejó la película Pobres Criaturas. Y aquí quiero irme a una tangente cortita de la película también, y es que en una parte Bella es prostituta. ¿Eso se puede decir aquí? Bueno, hace ese trabajo. Y para mí fue muy interesante ver esa parte, como porque te acuerdas que hace un tiempo cuando contaba mis historias por fuera de Florece en el Intento, hice un video contándote la historia de cómo yo fui modelo de esa página azul y cómo fui Sugar Baby y lo que yo pienso respecto a ese tipo de empleos y lo que pienso en cuanto a impulsos de conciencia en ese tipo de industrias. Pero el ver esto en la película, cuando ella y su amiga están asistiendo a la universidad, ambas trabajan de esa manera y alguien las insulta, creo que es Bella o la amiga, dice, es que somos nuestros propios medios de producción. Y cuando yo escuché eso, se me vino a la cabeza la frase, es que somos nuestras propias madres y nuestros propios padres, arquetípicamente hablando. Creo que en este momento en la humanidad estamos viviendo una etapa en la que tenemos que aceptar de una vez por todas que el Estado y las corporaciones que se presentaron históricamente como padres han sido malos padres, muy malos padres, y que no nos cuidan y que quizás falta mucho tiempo para que nos cuiden o deben morir para que nazca otro padre, no lo sé. Pero para mí esta etapa en la historia de la humanidad es aceptar que debemos ser nuestros propios padres, que debemos cuidarnos, que debemos protegernos, que debemos asegurarnos estar a salvo en la vejez, que debemos asegurarnos de nuestra salud, que debemos proporcionarnos salud, proporcionarnos educación, ser como muy independientes en muchas cosas. Y lo digo con esta voz porque siento que es muy difícil aceptar eso. Es como aceptar que uno tuvo un mal padre, pero que el mal padre es un mal padre de la sociedad, o sea que el arquetipo del padre en la tierra está horrible y que no hay más, o sea que podemos quedarnos intentando hacerle darse cuenta al Estado y a las corporaciones. Hey, eres mentiroso, estás diciéndome que me cuidas y solo me explotas, estás diciéndome que estos son mis derechos y después me los cobras, estás diciéndome que yo estoy contribuyendo a que todos construyamos este mundo y después te robas esa plata. O sea, todo eso es difícil y emocionalmente es difícil, pero algo que me quedó mucho de la película era como parte de soltar el peso de hacer felices a todos, es darnos cuenta, como de forma muy enraizada en la tierra, que tenemos que ser nuestros propios padres, porque el Estado nos falló y las corporaciones nos fallaron y vamos a construir diferente desde esa independencia y de esa repaternalización, reparentización, no sé cómo se dice. Y lo mismo frente a ser nuestras propias madres. Sé que también la herida de la madre es algo que socialmente, bueno, que colectivamente tenemos que sanar y que también tenemos que ser nuestras propias madres, pero siento que frente a ese otro lado hay otras maneras en las que lo estamos sanando. Hay muchas personas que tienen la vocación de ser madres y están criando a sus hijos de maneras hermosas y al mismo tiempo no, o sea, como que valoran sus propias labores del cuidado y no dejan que esas labores se subvaloricen. En fin, esa es otra conversación. Pero regresando de esa pequeñita tangente, quiero ir a la pequeñita intersección entre este tema y la neurodivergencia. Para mí lo que nos dice la neurodivergencia es cuando no hacernos cargo de los demás, o sea, como cuando no hacernos cargo de hacer felices a todos, es una cuestión de supervivencia. Para mí, como persona neurodivergente, como persona autista con altas capacidades, para otras personas que tienen otro tipo de neurodivergencias,
Para nosotros es una cuestión de supervivencia hacernos cargo solo de nosotros mismos y desde ahí construir colectivamente y desde ahí aportar al colectivo y desde ahí construir cosas maravillosas colectivamente. Pero siento que las personas que no son neurodivergentes, bueno, aquí caben otras categorías también, pero siento que hay personas en el mundo que pueden hacerse cargo de los demás, de la felicidad de los demás, de la felicidad de todos y estar bien, no enfermarse tanto o estar bien, lograr una vida equilibrada y saludable. Para mí como persona autista con altas capacidades y para otras personas neurodivergentes, no quiero generalizar, pero yo siento que para la mayoría de nosotros tenemos que hacernos cargo de tantas cosas en nuestra propia vida, tenemos que gestionar tantas sensaciones, tantas emociones, que no hay manera de que tengamos espacio para gestionar las emociones de los demás, para gestionar las sensaciones de los demás. Y siento que es un acto de autosoberanía, pero al mismo tiempo de autorresponsabilidad, hacernos cargo solo de nosotros mismos y de nuestra propia felicidad. Esto no significa ser felices nosotros a costa del malestar de otros, pero eso tiene muchas variables, porque aquí diríamos, ay, pero si yo hago steaming, entonces incomoda a la otra persona. Nuevamente estaríamos como en este equilibrio dinámico, porque el que tú hagas tu regulación nerviosa sin generarle ningún daño físico a la otra persona, sin estar agrediendo emocionalmente a la otra persona, hace que la incomodidad que siente esa otra persona sea su incomodidad y no debes hacerte cargo de esas emociones y de esa incomodidad. Es diferente cuando agredimos al otro en palabra, en emoción o físicamente, y entonces decimos, no, pero es que esta es mi neurodivergencia, entonces no es algo de lo que deba hacerme cargo. Obviamente no, esas son tus acciones, hiciste daño con tus acciones a otra persona. Es diferente, creo que esa es la diferencia entre agredir y incomodar. De dónde está la responsabilidad depende de la acción y la emoción, pero bueno, creo que, de esto podemos hablar más a profundidad después. Pero cuéntame tú qué piensas en comentarios sobre esta delgada línea entre ocuparnos solo de nuestra felicidad y de al mismo tiempo contribuir al colectivo y no hacer daño a los demás. Es que siento que para mí es muy obvio que hacernos felices a nosotros mismos tiene que partir de la no violencia. Si somos violentos, no nos hacemos felices a nosotros mismos, nos hacemos daño a nosotros mismos cuando le hacemos daño a los demás. Para mí no, como que la diferencia es clara, pero no la estoy pudiendo comunicar bien, entonces cuéntame en comentarios tú qué piensas. Y finalmente hemos llegado a la pregunta que dio origen a este episodio y es ¿cómo soltar el peso de hacer felices a todos? Al responder a esta pregunta, quiero brindarte un método, unas herramientas para soltar el peso de hacer felices a todos. Estas herramientas son unas herramientas simbólicas como las que usamos en Hierbabuena, Yoga y Bienestar. Son herramientas que operan con las partes del cerebro en donde podemos cambiar creencias y podemos cambiar patrones de pensamiento. Estas herramientas que te voy a dar no son necesariamente para soltar la ansiedad y como la energía y las emociones acumuladas a partir de los momentos del pasado o la culpa de no hacer felices a todos, para soltar esas emociones, para gestionarlas. Son herramientas del cuerpo, son herramientas somáticas. Las que te voy a dar no son de ese tipo, sino más para la parte simbólica, para cambiar esas creencias, esas narraciones distorsionadas que nos dicen que somos responsables de las emociones de los demás y que es posible hacer felices a todos.
De manera que trae lápiz y papel para anotar estas herramientas. Igual sabes que quedan enlistados los capítulos abajo en el episodio, en la descripción, así que cada vez que necesites volver a las herramientas simplemente das clic en la última parte del episodio. El primer paso para soltar el peso de hacer felices a todos es hacer una lista de todas las cosas que nos hacen felices a nosotros mismos principalmente. Pueden ser cosas externas e internas, no importa, y aquí no hay filtros. Enlista todas las cosas que te hacen feliz a ti principalmente. Una vez has hecho esta lista, el segundo paso es sentarte frente a la lista y tratar de aceptar que muchas de estas cosas son temporales, que muchas de estas cosas están solo mientras estamos aquí en la tierra, que muchas de estas cosas aquí mismo en la tierra pueden ser temporales, pueden estar un día y desaparecer al otro, y desapegarnos de esas cosas como causas únicas de la felicidad es importante porque aceptamos y pasamos al otro, porque vamos a pasar al tercer punto desde este lugar más liviano, porque a todo a lo que nos apegamos nos agrega, porque todo a lo que nos apegamos nos agrega peso. Entonces queremos pasar al tercer punto con menos peso, con menos densidad. Y este segundo paso, desapegarnos, simplemente aceptar que algunas de esas cosas son temporales. Si ahí pusiste una casa con huerta, por ejemplo, que es una de mis razones de felicidad, o más bien uno de mis sueños, una de las cosas que yo creo que a futuro me va a traer mucha felicidad, yo lo suelto aceptando de que esa casa es material, entonces está sujeta a los ciclos de la naturaleza. Cosas de la vida me pueden llevar a otros lugares, quién sabe si un día viva en un castillo o tenga que vivir en un apartamento en una ciudad en específica porque deba hacer algo en esa ciudad, o que no vaya a vivir con huerta porque el clima donde vivo da para que la huerta sea interna, no lo sé, pero hay miles de razones por las cuales exactamente esa causa de la felicidad no se va a dar exactamente de la manera como yo lo pienso, lo planeo, y también que es temporal. Como todo en la tierra va a morir, va a acabar, va a deteriorarse, y aparte cuando me vaya de la tierra, esa casa no se va conmigo, y sentarnos ahí con esa lista y aceptar eso puede ser un poquito difícil. Entonces respira profundo y suelta por la exhalación, suelta y exhala lento. Dudé mucho si poner este paso, pero para mí era necesario ponerlo. Ahora sí, pasando al tercer paso, después de que ya respiraste bien y aceptaste, quiero que te sientes frente a ti, entonces frente al espejo, y seas muy honesto contigo mismo y contigo misma acerca de cuánta energía y cuánto tiempo requieren esos motivos de la felicidad o esa lista de cosas que te hacen feliz. Y tanto las causas externas como las causas internas requieren bastante tiempo y energía. Y al sentarnos ahí estamos haciendo un ejercicio de accountability con nosotros. ¿Cómo se dice eso en español? Estamos haciendo un ejercicio, digamos que de honestidad con nosotros mismos y de integridad con nosotros mismos y con nosotras mismas. Dándonos cuenta que lo que queremos para ser felices, o lo que para nosotros es la felicidad, de que está compuesta la felicidad en la tierra, requiere energía y requiere tiempo, y que posiblemente no tenemos un montón de energía y de tiempo para otras causas de la felicidad de otras personas, sino que tenemos para nuestras propias causas de la felicidad y para construir desde lo que nos hace felices, para servir desde lo que nos hace felices, pero no necesariamente tenemos el tiempo y la energía para hacernos cargo de lo que hace felices a otros. Por eso, el cuarto y último punto es acerca de ver cómo nuestra felicidad se conecta con la felicidad colectiva,
cómo nuestra felicidad se conecta con la felicidad del prójimo. Y en este paso quiero que hagas relaciones, como que digas, ok, que yo tenga mi casa con huerta hace que vaya a tener muchos vegetales y que pueda regalar esos vegetales a personas quienes lo necesitan. Que yo tenga un espacio amplio me va a permitir hostear clubs de creatividad y de lectura. Que yo tenga esta chispa dentro de mí porque soy feliz, me va a ayudar a transmitir esta energía a los demás y a hacer que los espacios sean más luminosos y livianos. Que yo siga mi sueño va a inspirar a otros a seguir su sueño. Que yo siga mi sueño me va a permitir servir a otros desde estas habilidades. Como que hagas todas las relaciones que hay entre tu felicidad y la felicidad de los demás y la felicidad colectiva. Ahora sí, ha llegado el momento de la conclusión y estoy sintiendo muchas cosas terminando este episodio. Siento como esta necesidad de un abrazo, como un poco esta sensación de soledad, de la aceptación entera de que yo soy responsable de mí misma y de mi propia vida. Así que si tú también te estás sintiendo así, quiero que juntos respiremos inhalando. Sostenemos el aire y nos decimos, yo estoy aquí conmigo y el amor está conmigo. No estoy solo, no estoy sola. Y exhalamos lento. Nos quedamos un momento sin aire. Nos decimos, me amo. Y ahora sí abrimos los ojos y vamos a concluir. En conclusión, el cargar el peso de hacer felices a todos se siente como sacrificarte constantemente, sentirte responsable y culpable de las emociones de los demás, ser esclavo, esclava del arquetipo del mártir o del cuidador. Pero no podemos hacernos cargo de la felicidad de todos porque las causas de la felicidad en cada persona son diferentes. Porque la felicidad es interna, entonces las causas de la felicidad son internas y no podemos estar dentro de la mente y el cuerpo de las otras personas. Y hacernos cargo de la felicidad de las otras personas es hacernos cargo de vivir por otras personas y a eso no vinimos, eso no es posible. Por último, creemos que debemos hacernos cargo de la felicidad de otros porque creemos que haciendo eso valemos o que simplemente es lo que tenemos que hacer desde nuestra empatía, que es lo que le va a hacer bien a otros y lo que nos va a hacer bien a nosotros mismos. Pero aquí ha llegado el momento que te dije al inicio en el que te quiero hablar de la importancia de las emociones incómodas y de sentir nuestras propias emociones y gestionarlas, y cómo al hacernos cargo de las emociones de los demás les estamos haciendo un daño en realidad. O sea, es como una empatía mal direccionada, porque que los otros pasen por sus propias emociones y que aprendan de esas emociones es un beneficio para ellos. Que nosotros los privemos de ese aprendizaje, tanto del aumentar su capacidad de gestión emocional, de desarrollar fuerza espiritual, voluntad, claridad y aprender de esas emociones, es decir, aprender de ellos mismos y de su propia experiencia en la tierra, no les hace bien a ellos, y de hecho diría que es como un acto que resulta daño. Entonces es un acto que puede considerarse un poco violento y no queremos eso, no queremos hacernos eso a nosotros mismos. Entonces, claro, como es un acto que resulta violento porque privamos al otro de ese aprendizaje y de esa experiencia, resulta ser un acto dañino para nosotros porque nos carga con emociones y responsabilidad que no nos corresponde. Ahí está la dualidad, el espejo de esa acción. Y tenemos también nuestra hermosa herramienta para hacernos cargo y a la vez para soltar, para hacernos cargo de nosotros mismos y de nosotras mismas solamente. Y entonces, a través de hacer uso de nuestra voluntad y de nuestras manos y de nuestro cuerpo para lo que realmente nos corresponde, podemos soltar el peso de hacer felices a todos, porque nos damos cuenta de la energía
y del tiempo que requiere hacernos felices a nosotros mismos, construir una vida en felicidad, en conexión con la compasión y con el amor. Y nos damos cuenta también cómo el hacer eso, el construir una vida feliz para nosotros, se relaciona con promover, o más bien como aportar, cultivar a la felicidad colectiva y a la felicidad de los demás. En este episodio también estoy sintiendo muchas semillas, como muchos insights del próximo episodio de Florece en el Intento, que no sé si va a ser dentro de 15 días o dentro de 8, porque estoy sintiendo que necesito un espacio de, más que aislamiento, como que necesito un espacio de no comunicar, pero estoy explorándolo porque esta semana ya me di un poco ese espacio. Voy a ver qué me está pidiendo mi alma, lo que me está pidiendo el cuerpo, y de acuerdo a eso nos vemos dentro de 15 o dentro de 8 días con el capítulo Cómo honrar nuestra humanidad. Y lo que te digo que estoy sintiendo semillas o insights de ese capítulo, me da la impresión de que va a ser dentro de 8 días, porque son bastantes ideas, semillas y emociones que siento frente a ese tema. Ese tema me salió de escuchar un podcast de Glennon Doyle en el que hablan, bueno, no solo ese, también de otras cosas. En fin, eso queda para ese capítulo, pero es acerca de... También lo pensé a raíz del capítulo de cómo comunicarnos auténticamente, porque en ese capítulo salió el tema de comunicarnos auténticamente desde el alma es diferente a comunicarnos auténticamente desde la experiencia humana, y me quedé con ganas de explorar la autenticidad de la experiencia humana, el honrar todo eso que incluye la experiencia humana, todo lo bonito, todo lo feo, todas las emociones, las incómodas, las bonitas, las gloriosas. Entonces, bueno, ese capítulo es acerca de eso, de cómo honrar la experiencia humana en su totalidad, con todo su contraste, con toda su dualidad, con toda su torpeza, con toda su belleza, con todo lo salvaje. Bueno, quiero hablar de eso. Así que quiero que me cuentes en comentarios. Al final encuentras esta pregunta: ¿cómo honrar tu propia humanidad? ¿Cómo honras tu humanidad? Me interesa mucho saber qué piensas, qué te surge de esta pregunta. Y ya sabes, Florecita, que si quieres ser parte de este florecer, suscríbete, sigue el show, sigue el canal. Y por último, como siempre, quiero decirte que no te olvides de florecer. Te mando un abrazo de oso, sabes que te quiero.